Al norte del Perú, entre el mar y las montañas andinas, la costa desértica es cruzada por ríos que forman oasis. Un dramático escenario donde entre los siglos I y VI surge y desaparece una antigua cultura. Los moche o mochicas dejaron restos de templos piramidales, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus creaciones artísticas hablan de un pueblo creativo, vital y organizado de agricultores, pescadores, artistas y guerreros que vencieron al desierto. En el año de 1987, el sorprendente descubrimiento de la tumba intacta del llamado Señor de Zipán cambió el conocimiento sobre esta cultura. La prensa mundial consideró el hallazgo como la tumba más rica del Nuevo Mundo y uno de los grandes sucesos del siglo XX. Conozcamos la historia de este descubrimiento por sus propios protagonistas, dirigidos por el arqueólogo Walter Alba. En abril de 1987, un pequeño equipo de arqueólogos peruanos asumimos la responsabilidad de salvar del saqueo y la destrucción la plataforma funeraria del santuario de Zipán, un trágico destino que amenaza permanentemente la herencia cultural del Perú. Los últimos 50 años han sido funestos para la ciencia arqueológica. Los campesinos pobres son alentados a profanar las tumbas de sus antepasados para abastecer el mercado mundial de coleccionistas de arte prehispánico. La alteración de las tumbas para extraer ilícitamente su contenido destruye toda información científica, es decir, valiosas páginas de la auténtica historia peruana. Miles de perforaciones hechas por los profanadores de tumbas en Zipán y otros lugares arqueológicos del Perú dan el aspecto de campos bombardeados o gigantescos hormigueros. En Zipán, una fiebre de oro había atacado a decenas de lugareños que hurgaban los antiguos monumentos en busca de fragmentos metálicos dejados por los saqueadores que días antes habían robado una rica tumba. Una mascarilla escultórica trabajada íntegramente en oro mediante... Solo algunos maravillosos ornamentos de oro fueron recuperados por la policía y la mayor parte ingresó al mercado negro de antigüedades para terminar en manos de los traficantes y coleccionistas que tratan estos símbolos sagrados de una cultura como mercancía o solo piezas de arte. El santuario Mochica de Zipán, ubicado en el valle medio de Lambayeque, comprende hoy los restos de dos colosales edificaciones de adobe erosionadas por el tiempo y la naturaleza. Su posible aspecto original, hace 1700 años, reconstruido en base a las investigaciones arqueológicas, muestra dos pirámides truncas con un sistema de rampas de acceso, antecedidas al este por una plataforma donde fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo y donde los arqueólogos centraron sus investigaciones, que permitieron descubrir la cámara funeraria intacta del señor de Zipán, envuelto en sus principales atuendos, ornamentos de oro, plata y cobre, y rodeado de 8 acompañantes para su viaje a la eternidad. 1700 años después, la ciencia rescataba su valiosa información y contenido. Detenido el saqueo y desalojados los profanadores por la Policía Nacional, con escasos recursos, los arqueólogos iniciaron su investigación, retirando en primer lugar toneladas de tierra removida y mapeando cuidadosamente el terreno de la desolada plataforma. La exploración de los túneles y hoyos caóticamente abiertos por los saqueadores permitía determinar el grado de su destructiva acción.
El equipo, integrado también por Luis Chero, Susana Meneses, 2 estudiantes de arqueología y obreros de la localidad, aplicando los métodos científicos, comenzaron sus labores en abril del año 1987, que marcarían luego una decisiva etapa en el rescate de la herencia cultural del Perú. Se iniciaba el proyecto arqueológico Zipán. Recuerdo que nuestro primer hallazgo fue un impresionante cetro de cobre fundido representando fielmente un templete en miniatura. Explorando el núcleo de la plataforma superior, progresivamente los arqueólogos localizaron un pequeño cuarto sellado, donde fueron surgiendo hasta 1.137 vasijas, algunos ornamentos de cobre y restos de comida, junto al esqueleto de un hombre. Un cuantioso depósito de ofrendas para honrar algo muy importante. Unos metros hacia el este, volvió a dibujarse en el suelo otro recinto más grande, abierto también después que la plataforma había sido construida. Retirando con cuidado su relleno interior, se fue delimitando un recinto de 5 metros por lado. A 3 metros de profundidad, apareció súbitamente el esqueleto de un hombre joven, con casco y escudo de cobre, la típica indumentaria de los guerreros representados en el arte mochica. No se encontraron huesos de los pies de este guardián, que habrían sido seccionados como una simbólica evidencia de inamovilidad para custodiar una tumba. Era el revelador indicio del inmediato descubrimiento. Los investigadores consolidaron sus fracturados huesos con una resina acrílica para extraerlos en bloque. Detalles, huellas o manchas eran cuidadosamente registrados en planos, dibujos y fotografías para permitir su posterior interpretación. Medio metro más abajo, aparecieron entre la tierra marcas de 17 gruesas vigas de madera de algarrobo totalmente desintegradas, que habían formado una techumbre para cubrir la cámara subyacente y su sagrado contenido. Las brochas y espátulas, sorpresivamente, desempolvaron unas extrañas cintas de cobre oxidado, que marcaban las esquinas y los lados de un rectángulo de 220 por 125 centímetros, donde se notaban los restos pulverizados de 3 tablas de madera. En ese momento, con expectativa y comprensible exaltación, los arqueólogos comprendieron que se encontraban frente a la tapa de un ataúd intacto y sellado. Para conocer su contenido, los métodos de registro fueron exigentemente afinados. El trabajo se volvió milimétrico y minucioso, casi comparable a la actividad de un cirujano. El interior del ataúd estaba cubierto de sedimentos. Vendría luego, quizás, el momento más emocionante de toda la excavación. Imprevistamente, debajo de una concreción, surgió un perfecto y enérgico rostro de oro en miniatura que parecía plantarnos su enérgica mirada. Fueron segundos eternos que jamás olvidaré. La pequeña efigie formaba parte de una orejera de oro y turquesa. Premonitoriamente parecía representar al mismo personaje que despertábamos de su largo reposo, el señor de Zipán. Era el 26 de julio, y los investigadores asumieron encontrarse frente a una tumba jamás antes registrada. Debajo se extendía una masa inidentificable de objetos de cobre oxidado, integrando un fardo funerario. Su difícil recuperación planteaba una gran responsabilidad para su posterior conservación. Paralelamente a la excavación, se solicitó el apoyo técnico internacional, acudiendo el Museo Central Romano Germánico de Mainz, Alemania, que luego asumiría la restauración de las piezas metálicas y capacitación de los restauradores peruanos para salvar este patrimonio de la humanidad
y devolverle su esplendor, ordenadas de grandes a pequeñas y confeccionadas cada una mediante 2 tapas soldadas casi sin huellas de unión. En los huesos de los brazos, cientos de pequeñas cuentas de turquesa y oro formaban los vistosos brazaletes. Cada pieza mide apenas 2 milímetros y fueron perfectamente trabajadas, como se puede ver al microscopio. 2 rígidas sandalias de plata bajo los huesos de los pies nos recordaban que probablemente el Señor jamás pisaba la tierra. Volviendo a limpiar la parte correspondiente al cuerpo, sobre el pecho surgieron como relucientes soles en miniatura 16 discos de oro que componían otro collar. Al centro, un cuchillo ceremonial de plata y otro de oro volvían a reiterarnos la simbólica dualidad de estos metales. Los restos de la osamenta cuidadosamente expuesta se encontraban severamente afectados por la presión y humedad de la tierra. El cuerpo del señor de Zipán era en el momento de su revelación un esqueleto casi desintegrado y convertido en astillas. Recuperar esta delicada osamenta era una obligación, tanto por su valor científico como por su significado. Eran los restos del primer gobernante del antiguo Perú que podíamos reconocer físicamente. Cuidadosas y dosificadas aplicaciones de resina acrílica permitieron consolidar y estabilizar los huesos para finalmente retirarlos como una estructura fosilizada. En todo momento manteníamos el respeto a la dimensión humana del personaje que volvía al presente. Debajo del cuerpo brilló nuevamente al sol y en todo su esplendor una impresionante hoja semilunar de oro de 60 centímetros de ancho. Los arqueólogos, por primera vez, pudieron aquí reconocer la corona real, muchas veces representada en el arte mochica como el símbolo del más alto rango y la investidura semidivina de los seres que reciben honores y ofrendas. Restos de fibras vegetales y plumas desintegradas debieron formar parte de otras vistosas y complementarias prendas de cabeza. Otros restos indicaron que el cuerpo originalmente había descansado en un camastro de madera. Debajo volvían a surgir otros ornamentos de rango. Los sonajeros de oro, en cuyo trabajo de repujado y calado se encuentra representada la suprema divinidad mochica, conocida como Ay Apaec o el decapitador, llevando en las manos una cabeza y un cuchillo de sacrificios respectivamente, demostración simbólica de su poder sobre la vida de los hombres. El Señor debió portarlos colgando del cinto, como se ve en su imagen miniaturista. 2 protectores coxales con la misma imagen, uno confeccionado en plata y el otro en oro, indicaban la dualidad. Este último con 45 centímetros de altura y cerca de 1 kilo de peso, descubierto también por primera vez, constituye uno de los ornamentos reales más impresionantes de la tumba. Usado en la parte posterior, debió identificarlo cuando aparecía de espaldas en lo alto de las pirámides para actuar como interlocutor entre los dioses y los hombres. Continuando el paciente y lento trabajo de limpiar, consolidar, dibujar y fotografiar, los arqueólogos retiraron partes de otros pectorales, mangos de penachos o tocados plumarios y decenas de piezas metálicas afectadas por la corrosión y el óxido. Cada fragmento o parte requería un tratamiento específico. Debajo de las costras verdosas se ocultaban bellas y representativas imágenes de otros estandartes con la característica divinidad de los brazos en alto y ojos salientes. Simbólicamente, aquellos que fueron colocados debajo del cuerpo miraban también hacia abajo en alusión al mundo de los vivos y al mundo de los muertos. Cerca al final del ataúd
estaban los restos de otras prendas metálicas y una segunda y más pequeña corona semilunar de oro. El fondo del ataúd vacío fue confeccionado también con 3 tablones de madera desbastada. Terminado el cuidadoso registro de lo contenido en el ataúd, los arqueólogos tuvieron finalmente una idea completa de todo el complejo ajuar funerario, integrado por ornamentos, tocados, atuendos rituales, emblemas de rango y mando que el Señor había usado en vida para diferentes ceremonias y presentaciones. A su muerte lo acompañaron para la posteridad. Estos soberanos no heredaban bienes. El sucesor debía confeccionar sus propios emblemas y ornamentos. Limpiando los sedimentos que a lo largo de los siglos habían rellenado la cámara funeraria, alrededor del ataúd vacío fueron surgiendo ceramios y restos de otros entierros. El Señor fue sepultado con acompañantes y ofrendas. 4 nichos u hornacinas recortados a los lados contenían hasta 212 vasijas escultóricas representando hombres en actitud de oración, prisioneros desnudos con una soga en el cuello o guerreros con armas de combate. Su cuidadosa disposición indica la existencia de una escenografía funeraria, como si existiera una transferencia simbólica de personajes que debían acompañar al Señor. Observando a orantes que dirigen su reverente mirada hacia el ataúd, o prisioneros custodiados por guerreros, podemos pensar que quizás sus súbditos y las hazañas están simbolizadas en estas figuras de arcilla. Al lado izquierdo y en posición invertida se encontraron los huesos de un hombre de fuerte contextura. Llevaba un pectoral de conchas sobre el pecho y parte de un estandarte circular de cobre con una cinta alargada. Sobre su pierna izquierda estaba el esqueleto de un perro, probablemente el mismo animal que aparece en las escenas de cacerías rituales. A la derecha, y en la misma orientación del Señor, apareció otro esqueleto cubierto por armas y ornamentos de cobre. El pie izquierdo había sido amputado en un simbolismo semejante al soldado guardián. Era, sin duda, el jefe militar del Señor. Las señales de otro ataúd de caña a la cabecera del Señor contenía la osamenta de una mujer joven sin los huesos del pie izquierdo. Llevaba un pectoral de conchas blancas sobre el pecho y no había cumplido los 20 años cuando fue sepultada. Un cuarto entierro a los pies del Señor pertenecía a otra joven colocada en posición opuesta al anterior. Sobre el cráneo tenía una corona de cobre parcialmente doblada que indicaba su especial condición. Aparentemente fue la esposa principal. Estos restos debieron ser cuidadosamente limpiados, consolidados y dibujados, al igual que cada una de las vasijas, para facilitar su restauración e interpretación. Los restos de una tercera mujer subyacían a la primera y tendría una edad semejante, careciendo sin embargo de tocados u ornamentos. Al fondo de la cámara funeraria se encontraban los esqueletos de 2 llamas, que fueron los primeros animales sacrificados y colocados a los lados del ataúd principal. En la esquina sur-oeste sorprendió a los arqueólogos el esqueleto de un niño de 10 años que yacía sentado mirando hacia el centro. Reconstruyendo la disposición de los acompañantes y de las ofrendas, podemos apreciar el cuidadoso orden y proceso de su colocación. Desde las llamas y el niño, el jefe militar, el portaestandarte y las 3 mujeres. Finalmente, la cámara funeraria fue sellada con el techo de madera, adobes y tierra,
para que el Señor, con su séquito principal, continuara viviendo en la eternidad. El soldado guardián y un último vigía sentado en un nicho lateral protegían y vigilaban el recinto. Conociendo las características de este suntuoso entierro, por primera vez los arqueólogos lograban reconocer que las imágenes del arte mochica no fueron puramente mitológicas. Los personajes habían existido. Por los bienes de rango y mando, el señor de Zipán se identificaba como el hombre de la más alta jerarquía, con una autoridad militar, religiosa y civil, obedecido y venerado. Había presidido las actividades de gobierno y las diversas ceremonias para las cuales usaba sus diferentes atuendos y ornamentos, como las orejeras para la ceremonia de purificación, una túnica metálica y el collar de discos para una danza ritual, o su imagen radiante para restablecer el orden terreno. Este descubrimiento se convertía así en una clave para comprender la cultura mochica. Concluida la investigación de esta tumba, quedaba en claro la existencia de un mausoleo real donde podían existir otras tumbas. Explorando el extremo sur de la plataforma, los arqueólogos volvieron a localizar los bordes de otro recinto funerario ligeramente más pequeño. En el relleno se encontraba nuevamente el esqueleto de un joven guardián con algunos ornamentos y los pies igualmente amputados. Centímetros más abajo surgieron los restos desintegrados del techo y la depresión de la tapa hundida de un ataúd central. De filigrana. En el vientre del animal figura el rostro hierático de un personaje. ¿Acaso el señor sepultado? Cada ornamento fue confeccionado por más de 6 partes metálicas admirablemente repujadas y ensambladas mediante engrapados. Los hilos, perfectamente unidos, tienen más de 100 puntos de soldadura. La araña se relaciona a la fertilidad y puede representar también un ancestro mítico. En el reverso de cada ornamento, 3 serpientes erizadas con cabeza de ave y aspas en helicoidal simbolizaban el viento y el agua en movimiento. Retirando meticulosamente partes de ornamentos y emblemas metálicos, nos sorprendió un impactante rostro felínico en cobre dorado. Originalmente, el cuerpo de esta enigmática y feroz deidad estuvo desarmado dentro de la tumba. La representación medía 60 centímetros de altura. Una vez restaurada, podía reconocerse a una de las más importantes imágenes de culto en la religión mochica, que debió presidir procesiones y rituales. El felino humanizado tiene como atributos 3 importantes símbolos sagrados: una serpiente bicéfala con cabezas de felino que representa el cielo, una serpiente ave, la tierra, y la serpiente pez referida al mar, los 3 elementos del universo mochica. Consiguiendo instalarse un laboratorio en el Museo de Lambayeque, todos los ornamentos y emblemas metálicos descubiertos en esta tumba y en las otras subsiguientes fueron inmediatamente tratados por restauradores peruanos. Continuando la excavación, a los pies del fardo funerario se localizó un conjunto de armas metálicas ritualmente dobladas, quizás trofeos del viejo señor. A la altura de la mano derecha reposaba este cetro de oro de 22 centímetros, rematado en la representación de un fruto, probablemente el mítico Uyuchu, asociado a los más importantes rituales mochicas. Las esferas metálicas contenidas en su interior producen un agudo sonido. Su extremo inferior termina en un afilado cuchillo de corte.
Otro cetro de plata con la imagen de un personaje coronado de serpientes bicéfalas constituye su contraparte simbólica. La imagen semi-escultórica de este jefe guerrero en cobre dorado con su arma terciada, originalmente, debió formar parte de otro ornamento o estandarte. Una oxidada máscara de cobre que carece del ojo izquierdo y de tamaño casi natural, habría cubierto parte del rostro del viejo señor. Por debajo se extendía un pectoral de 90 centímetros de ancho, formado por 3 armónicos juegos de piezas de plata, cobre y cobre dorado, representando recortes de conchas, cabezas de serpientes con una esfera en la boca y finalmente los 8 tentáculos de un pulpo que caracterizan este impresionante ornamento. Debajo se encontraron 3 estandartes similares a los de la primera tumba. Cada uno tenía un solo personaje rodeado por el fruto sagrado del Uyuchu. Sorprendentemente, esta enigmática especie vegetal fue por primera vez físicamente encontrada debajo de sus representaciones metálicas, terminando así con las especulaciones de su forma y tamaño. La especie de este fruto, desconocido y extinto, aún no es identificada. La imagen metálica de un cangrejo antropomorfizado de 60 centímetros de altura es una tercera imagen de culto y representa al dios del mar. Al costado del fardo funerario apareció un primer sonajero de oro y cerca al cráneo una cabeza felínica del mismo metal, símbolo del poder y parte de un suntuoso collar de 10 piezas semejantes. En el reverso, un nuevo diseño helicoidal de 2 serpientes con cabeza de ave reitera la doble representación de estos ornamentos, por un lado realista y por otro simbólico. El personaje sepultado tenía varias masas de oro y plata distribuidas en la boca y las manos, simbolizando las fuerzas opuestas de la naturaleza. Un tocado en forma de cabeza de zorro era también parte de los variados atuendos y ornamentos que en capas sucesivas envolvían el cuerpo. Debajo de la máscara se encontraban 2 orejeras de oro con lentejuelas colgantes que vibran al movimiento. Luego se recuperaron hasta 9 exquisitas narigueras fabricadas en combinación de oro y plata, cada una de las cuales constituye un verdadero compendio de técnicas orfebres como filigranas, engastes y combinaciones bimetálicas. Evidentemente, debieron ser usadas por el viejo señor para diversas ocasiones. Sonajeros de plata similares a los de oro reiteran también el simbólico dualismo de estos ornamentos reales. Otro estandarte y probablemente una camisa de placas doradas formaban también parte del ajuar. Alrededor del pecho se distribuían también 3 collares de plata. Cada uno tiene 10 juegos de cabezas humanas que representarían transfiguraciones, desde totalmente realistas hasta sobrenaturales, con un rostro felinizado de coloridas incrustaciones de concha. De los envoltorios textiles solo quedaban escasos fragmentos. Hasta 16 planos sucesivos registraron con fidelidad el orden de todo objeto para facilitar su posterior interpretación y restauración. Acercándonos a la osamenta se encontraban los principales ornamentos de rango, como el protector coxal de oro, menos estilizado y más pequeño, pero llevando siempre la misma deidad, el Ay Apaek, señor de la vida y de la muerte. Limpiar y rescatar los pocos fragmentos de mantas de algodón fue una tediosa tarea de varias semanas,
Entre ellas localizamos también un par de sandalias de plata. Sobre el pecho se encontraba el más bello y exquisito ornamento del viejo señor, una nariguera rectangular de plata con la imagen escultórica de oro en miniatura de un jefe guerrero portando sus armas de combate y un elegante tocado en forma de búho con las alas abiertas. Evidentemente, una obra maestra de la orfebrería americana precolombina. Podemos imaginar cómo debió verse el personaje con este ornamento cubriendo parte de su cara. Un tercer y último collar de oro está formado por 10 cabezas realistas de un anciano que junto a los rostros jóvenes de plata podría simbolizar el ciclo vital de los hombres. Diez sonajeros de oro distribuidos alrededor de la cintura formaban parte de los bienes del viejo señor. Todos ellos semejantes fueron probablemente confeccionados por los mismos artesanos. Para un registro gráfico adicional, se ordenaron nuevamente parte de las ofrendas retiradas. El espectáculo no podía ser más impresionante. 56 piezas de oro, decenas de ornamentos de plata y cobre dorado cubrían los huesos del viejo señor, rodeado de 26 coloridas vasijas. Sobre los huesos de las extremidades se extendía un pectoral semicircular de 71 piezas de recortes de caracol blanco con incrustaciones de concha roja. Cada una de ellas es una perfecta obra artesanal y representa el cuerpo ondulante del pez gato, que habitando en las aguas fangosas de las crecientes de los ríos costeños, simbolizan la fertilidad vital para un pueblo de agricultores del desierto. En los huesos de ambos brazos se encontraban brazaletes formados por milimétricas cuentas de oro, turquesa, lapislázuli y conchas, armadas entre barras de oro y organizadas en diseños que después de su cuidadosa restauración asombraron a los arqueólogos por tratarse de los mismos